comentarles de que nosotros estamos ingresando a un proyecto en donde queremos competir para ver si al final podemos ser acreedores de un premio que en este momento se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Prácticamente va a ser es la convocatoria para que todos los países y todos los departamentos del mundo puedan participar, y pues nosotros como municipio de Santa Cruz Quiché no queremos quedarnos fuera, queremos ingresar y ver si posiblemente con la ayuda de Dios, el apoyo de los compañeros del equipo de trabajo, pudiéramos optar a uno de los premios que el alcalde de la Universidad de Nueva York del estado de Nueva York pues está lanzando a nivel mundial. ¿En qué consiste esta presentación ante esta instancia? Bueno, nosotros estamos hoy dando a conocer las problemáticas que tenemos. Hoy le hicimos un pequeño resumen de cuáles son nuestros ejes de trabajo a nivel municipal, el aporte que hemos hecho a la educación, al agua y saneamiento, y para nosotros lo importante que es la construcción de una planta de tratamiento de desechos líquidos, y la otra también una planta de tratamiento y manejo de desechos sólidos. Entonces, el día de hoy y mañana pues tenemos la visita de este personaje y pues como le digo, vamos a armar nuestro proyecto y lo vamos a dar a conocer en su momento. Yo vengo de RTI Internacional, que es una organización sin fines de lucro ubicado con su casa matriz en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, y muy reciente aprendimos de una oportunidad de aplicar por una beca por parte del Michael Bloomberg Fundación de Bloomberg. Es una operación entre las ciudades de Latinoamérica que tienen poblaciones que sube más de 100,000 personas. Entonces nosotros estábamos en Guatemala, teníamos la oportunidad de reunir con el alcalde, señor alcalde, y decirle que hay esta oportunidad, invitamos y estábamos discutiendo la oportunidad y para ver si ellos tenían interés, y estamos haciendo un seguimiento a esta conversación ahora para ver si el municipio quiere aplicar para esta oportunidad de la Fundación Bloomberg. Y así estamos. Estamos haciendo discusiones entre los varios expertos de desechos sólidos, expertos en la situación de climatización y la calentación. Sí, exacto. Y también hay personas que están hablando de la cosmovisión maya. Entonces estamos hablando y pensando en las semillas de la propuesta que podemos hacer, pero hacer algo que es algo nuevo, algo que tiene innovación, que va a ser ojalá exitoso en el concurso de la Fundación Bloomberg. Cuando se habla de propuestas, ¿se está pensando en elaborar un proyecto? Depende de lo que quiera hacer el alcalde. Y sí estamos pensando en un proyecto que va a ser un crucero entre la situación cultural y las creencias culturales y los desechos sólidos, pues para hablar sobre los problemas que tienen acá en el país, en este municipio, con agua, recursos de agua, también de los desechos sólidos, y para ver si hay una oportunidad de hacer un programa para mejorar la situación y hacer mejores decisiones en palabras ambientales aquí en el municipio.